Muy buenos días. Damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Hoy estamos de fiesta, la solemnidad de Pentecostés, un gran acontecimiento en la vida de la Iglesia. Y vamos a tener una visión ecuménica hoy. Hace muchos años llegué a invitarle más de una oportunidad al querido pastor Alfred Neuffer para hablar seguramente de cultura. Ya no me acuerdo los temas, porque el programa ya tiene 15 años cumplidos, ¿verdad? Tantos invitados pasaron por acá. Y hoy tengo otra vez la grata visita de un pastor, lo invité para compartir con nosotros, y del padre Enrique Pereira. Él es asesor de la Renovación Carismática Católica Arquidiocesana. Comienzo saludando al pastor. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Muy buen día, Roque. Un gusto saludar a la audiencia. Es un privilegio acompañarte en este programa. Muchas gracias. Padre Enrique, muy buenos días. Muchas gracias por venir. Muy buenos días, don Roque. Muy buenos días, don Luis. Y aquí realmente también para mí es un privilegio poder hoy mirar un poco como el cumpleaños de nuestra iglesia, especialmente la Iglesia Católica, sabiendo que este es un gran acontecimiento, un día de solemnidad, nosotros lo decimos, ¿verdad? Día en que la iglesia se dice que ha nacido y sabemos que nació con Jesús. Y bueno, aquí estamos para poder un poquito ayudar a nuestra gente a entender un poco mejor lo que es el Pentecostés para la iglesia en general, ¿verdad, don Roque? Sí, y justamente yo recuerdo que con el padre Villagra, lo conocerás, pastor, al padre César Neri Villagra, doctor en Biblia, que grabó con nosotros varios programas sobre Pentecostés. Yo le decía, hoy es el cumpleaños de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el día del nacimiento de la iglesia. Y me decía él, sí, es uno de los días del nacimiento de la iglesia. Desde que Jesús convoca a sus apóstoles, predica, le da la misión y compañía, y ya la iglesia ya estaba en marcha, dice. Sí, entonces me dijo en aquella oportunidad, pero sí, ¿por qué ahí se considera que es el cumpleaños de la iglesia? Y bueno, realmente porque sería desde la venida del Espíritu Santo como que la iglesia nace con esta misión con mayor fuerza, porque tenemos nosotros como origen, es decir, la iglesia nace con Jesús, pero si vamos un poquito al origen del Pentecostés, los judíos ya celebraban como una fiesta para dar gracias por las cosechas, dice 50 días después de Pascua. Luego el sentido de la celebración cambió por el día de que Moisés en el monte Sinaí recibió las tablas de la ley y le enseñó al pueblo de Israel lo que Dios quería de ellos. Celebraron así la alianza del Antiguo Testamento. Es un poco del origen, pero hablando de que decimos nace la iglesia es porque es el momento en que los apóstoles, ¿verdad? Estaban en una situación de miedo después de todo lo que aconteció con Jesús y con ellos también encerrado, y aparece Jesús, ¿verdad? Para darle la fuerza y le dice, la paz esté con ustedes, y es como que esa fuerza que Jesús les transmitió desde el Padre a los apóstoles, que para nosotros son hoy en día los pilares de la iglesia, nace porque ellos salen afuera con gana, con poder, sin miedo, a evangelizar, a anunciar la buena noticia, que era la misión que Jesús le encomendó a la iglesia. Podríamos pensar de esa manera, como que allí nace, entonces, el extenderse a nivel mundial, a nivel universal, todo lo que es la buena noticia, la noticia que viene a ser la buena nueva noticia, que es Jesús. Pastor, justamente la Biblia, ¿qué nos dice de Pentecostés?
Sí, resulta que los judíos, el pueblo de Israel se encontraba en Egipto. Entonces hubo una intervención de parte de Dios para sacarlos de esa esclavitud. Y bueno, tenían que sacrificar un cordero que simbolizaba al Mesías prometido para liberarlos. Y esa celebración ellos lo denominan Pascua. Cuando salieron de allí, 50 días después, Moisés se encontraba con Dios en el monte Sinaí, entonces él le entregó la ley. Este pueblo milagrosamente fue rescatado de los egipcios, luego de otro grupo que los atacó, y ellos, pasando el tiempo, ya alrededor de 200 años antes de Cristo, Tobías, en su escrito, él dice, hablando acerca del Pentecostés, es un término, es un adjetivo quincuagésimo que es 50, es decir, 50 días después de la liberación de Egipto, ellos se encuentran en la presencia de Dios. Cuando ya estaban en Canaán, cuando ya estaban en la tierra prometida, entonces allí ellos celebran la cosecha. La primera cosecha de cebada, y ya en el día 50 están celebrando trigo. La primera es con la Pascua, panes sin levadura, simbolizando a Jesús sin pecado. Pero 50 días después son 2 panes con levadura, porque ya son humanos, seres caídos, pero necesitados de un Dios todopoderoso. Ese Dios maravilloso, ellos al celebrar el Pentecostés, los días de Jesús, la promesa que Jesús le hizo al pueblo, a todos sus discípulos, de que es necesario que Jesús vaya al cielo para que se derrame el Espíritu Santo y les dé el poder. Y como decía el Padre, estaban un poco acobardados, un poco con miedo porque se le mató a Jesús. Y bueno, pero Él resucitó, se le apareció 40 días. Y en el día 50, entonces se derramó el Espíritu Santo maravillosamente. Todo el pueblo quedó impactado, impresionado en esa celebración, que ya con el tiempo la iglesia celebra, recuerda ese momento maravilloso para compartir la fe de Jesús con poder, con el poder del Espíritu Santo. Gracias por esta primera introducción, Padre. Pastor. Padre, el Espíritu Santo, que es un poco cuando estábamos pensando en quién invitar entre los sacerdotes, es la renovación carismática católica, que toma un poco justamente el Espíritu Santo y sus dones como para impulsar su carisma y su evangelización, ¿verdad? Pentecostés es la venida del Espíritu Santo. La venida. El Paráclito, también le dicen que creo que es el abogado, o significa algo así. Tiene mucho significado. Sí. A ver, el Espíritu Santo, ¿qué significa y cómo opera en la iglesia? Todo para nosotros, veníamos diciendo ya, nace en torno a la última cena. Jesús, cuando Él iba a volver al Padre, deja al Espíritu como compañeros de estos discípulos, como le decía, porque Él decía, conviene que yo me vaya, pero les enviaré desde el Padre un abogado, que realmente para nosotros también tiene un sentido de paráclito, y paráclitos también tienen otros sinónimos, que es compañeros, que es guías, que es un representante, es decir, ese Jesús que en un momento estaba físicamente con ellos, y eso los mantenía unidos, los mantenía fuertes. Cuando Él dijo, tengo que partir al Padre, pero no les dejaré huérfanos, lo dejaré un abogado, un compañero. Era como decirle, me quedaré con ustedes. Ese Jesús visible ahora se iba a hacer invisible en el Espíritu, porque sabemos nosotros que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que según los teólogos es el amor, ¿verdad? El amor es la conjunción del amor del Padre y del Hijo dado a los hombres. Y sí, así es. Entonces, es la promesa que Jesús le había dicho. Los haré un abogado que estará siempre con ustedes. El Espíritu de la verdad.
Y esto lo encontramos en San Juan 14, 20, 25, 14, 16, 17. Entonces, ¿qué es lo que obra? Y sabemos nosotros que el Espíritu Santo es santificante. Actúa como fuego, como viento, como paloma. Estos son señales del Espíritu Santo. Sabemos nosotros que el viento es invisible, pero les decía que la fuerza que uno, al dejarse actuar en él, puede hacer obras extraordinarias. Y en la vida de la iglesia eso es lo que ha hecho, especialmente como asesor de la renovación. Tengo la experiencia de haber nacido, sentido mi vocación cristiana, y le atribuyo siempre a este Espíritu Santo la gracia de llegar a encontrarme con mi vocación, porque es alguien fuera de mí, y justamente después de mi confirmación había sentido algo diferente en mí que hizo que cambiara mi forma de pensar, mi forma de querer hacer las cosas, mi forma de ser. Y hasta hoy en día me siento como que acompañado. Entonces me siento identificado con este abogado, con este amigo, con este algo interior que siempre yo lo encuentro no fuera de mí, está en mí y está actuando. Entonces la forma de operar de una persona espiritual, como sabemos nosotros, es siempre va en coherencia con la voluntad de Dios, ¿verdad? Vemos nosotros a todos los santos, ¿por qué se hicieron santos? Todas las personas del bien, esas son las obras, la forma de operar entonces, hacer que Dios verdaderamente actúe en la persona, es decir, todo el bien que la persona puede hacer en el hombre y a través del hombre, que sabemos nosotros por los dones, y los dones que se vuelven fruto, y los frutos son para nosotros, ¿no es cierto?, la bondad, la mansedumbre, los frutos que son la humildad, la sencillez, es decir, la forma de vivir, de expresar la vida nueva es, creo yo, la obra ya del Espíritu de Dios en la vida de la persona y en la iglesia. Muchas gracias. Vamos a una pausa muy breve. Después le voy a pedir al pastor Luis Martínez que vaya profundizando un poco con nosotros en esta catequesis que estamos dando en la mañana del domingo de Pentecostés, en lo que se ve, se entiende y se expresa de Pentecostés en la Sagrada Escritura, en la Biblia. Ya volvemos. Decíamos que hoy estamos de fiesta en la iglesia, es la solemnidad de Pentecostés. Y olvidé en el inicio del programa saludar a Monseñor Adalberto Martínez Flores, que fue nombrado. ¿En qué sentido nombrado? Porque le dijo su nombre en el balcón después del Ángelus, el Papa Francisco, para ser cardenal de la Iglesia Católica. Y en realidad, después lo que va a ocurrir el 27 de agosto es la creación de un cardenal de la Iglesia Católica. O sea que ahora es nominal todavía. En esa creación, cuando reciba los símbolos, será formalmente cardenal de la Iglesia Católica. Y me molesta mucho, disculpen que haga una pequeña disquisición, ¿verdad?, cuando se habla del príncipe de la Iglesia, de los cardenales príncipes de la Iglesia. Eso no es una rémora de la concepción césaropapista de la Iglesia imperial. Esa no es la Iglesia de Jesucristo. Entonces los cardenales en realidad son servidores, consejeros del Papa. Así es que nuestras oraciones, nuestras congratulaciones a Monseñor Adalberto Martínez Flores por esta confianza que deposita en su persona el Papa Francisco. Dicho esto, Pastor Luis Martínez, entonces, ¿qué nos dice la Biblia de Pentecostés? ¿Qué nos sigue diciendo? Continuando con lo que venimos conversando, el apóstol Pedro, él estaba medio triste y estaba afligido porque había negado a su Señor, a su Maestro. Y
estaba junto con aquellos 120 o tal vez más, reunidos en aquel lugar, asustados porque si se le mató al maestro, ellos también. Y en ese momento había judíos, representantes de diferentes países, con diferentes idiomas, donde ellos nacieron, se encontraban allí para celebrar esta solemnidad, esta fiesta especial. Entonces, había más de 1,5 millones de personas allí. Y Pedro y los demás tenían la misión de compartir su fe en Jesús como Salvador, como Mesías. Pero ellos se sentían cobardes, por decirlo así, se sentían incapaces, impotentes, pero sí afirmados en la promesa de Jesús, que ellos recibirían el Espíritu Santo para salir a predicar. Cuando Él salió a predicar poderosamente acerca de Jesús, la gente de diferentes lugares se sintieron raros porque cada uno les escuchaba en su idioma. Y decía, ¿qué está pasando? Entonces algunas personas decían, están borrachos. Pero no, si es las 9 de la mañana, no están borrachos. Es la obra de un poder superior. Por eso la obra del Espíritu Santo, como decía el Padre, es una obra humilde. Dice la Escritura que el Espíritu Santo no habla de sí mismo, exalta a Jesús, glorifica a Jesús, levanta a Jesús y otorga esa sencillez y esa humildad profunda que necesitaba el ser humano. Y entonces estos discípulos salieron valientes a exaltar, a levantar a Jesús ante las multitudes. Y el registro sagrado dice, algunos estudiosos, algunos teólogos, investigadores dicen que en vez de decir Hechos de los Apóstoles, le podríamos llamar Hechos del Espíritu Santo. Porque en este libro, Lucas, quien no fue uno de los 12, Lucas fue un médico y escribió el Evangelio que lleva su nombre y también Hechos de los Apóstoles, y ahí describe. Y lo que Jesús les dice, serán testigos de Jerusalén, Judea, la región, Samaria, un poco más allá, y hasta lo último de la tierra. Llega hasta nuestro país ese mensaje. Y no terminaría la obra del Espíritu Santo en ese día, porque se celebraba un día, sino también llegaría hasta nuestro tiempo, hasta nuestros días, la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, ese milagro poderoso de transformación de vidas se ha visto desde ese comienzo. Pero el apóstol Pedro también mencionó a Joel, aquel profeta del Antiguo Testamento, y hablaba de una comparación de la lluvia temprana y la lluvia tardía, refiriéndose a la obra del Espíritu Santo. En aquel momento la lluvia temprana, pero en nuestro tiempo, previo a la segunda venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, se derramaría nuevamente el Espíritu Santo con poder para concluir la obra y preparar a su pueblo para ese momento. Interesante. Pues justamente el programa, además de catequesis, pretende ser justamente una orientación también para la gente. ¿Cuál es la actualidad de Pentecostés hoy para la vida del cristiano? ¿Cómo obra o cómo debería obrar el Espíritu Santo en la vida de las personas? ¿Y qué necesita el Espíritu Santo de parte de nosotros para obrar en nuestras vidas? ¿Ahí? Bueno, estamos viendo el Espíritu Santo y la iglesia. Nosotros hablamos de que la iglesia somos nosotros, somos todos. Y desde la fundación de la iglesia, el día de Pentecostés, y el Espíritu Santo es quien construye, anima y santifica, le da vida y unidad y la enriquece con sus dones. El Espíritu Santo sigue trabajando en la iglesia de muchas maneras distintas, inspirando, motivando, impulsando a los cristianos. Mira que esto que vemos ahora para nosotros una sorpresa tan grande, hablando de cardenales, una inspiración, yo digo, del Espíritu sobre el jefe para nosotros, cabeza, pastor aquí en la tierra, que es el sucesor de Pedro, el Papa, especialmente a un país donde sabemos nosotros que sufre muchas flagelaciones. Sin embargo, esto de constituir a alguien cardenal, esto va a traer también muchas buenas consecuencias. Puede aumentar las vocaciones para la vida religiosa, la vida sacerdotal. Puede hacer que los cristianos, especialmente los cristianos, nos volvamos más amantes de Dios, mejores servidores.
el Espíritu Santo tiene poder entonces de animarnos y santificarnos, lograr en nosotros actos que por nosotros no podemos realizar. Quiero decir un poco lo que decía San Juan Crisóstomo en ese sentido. ¿No ves cuántos males se originan, dice, del hecho de no tener el Espíritu Santo? La muerte, la enemistad con Dios, el no poder observar sus leyes, al no ser de Cristo tal como conviene, y el no tenerlo morando en nosotros. Fíjate, en cambio, con los bienes, dice, nos proporciona el tener con nosotros el Espíritu Santo. Estos son el pertenecer a Cristo, el tener a Cristo, el competir con los ángeles, dice San Juan Crisóstomo. En esto radica el hacer morir nuestra carne, de gozar de una vida inmortal, el tener, por lo tanto, garantías de la resurrección y caminar dócilmente por la senda de las virtudes. Entonces, mirando un poco las obras del Espíritu Santo, vemos como verdaderamente hoy sigue siendo tan atractivo, ¿verdad? En la vida de la persona, como bien nos decían nuestros hermanos, vemos que apaga los miedos, es decir, nosotros decimos extingue o disipa el temor en el cristiano, y el cristiano es capaz de hacer tantas cosas buenas por la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es libre. El Espíritu Santo, dice Jesús, los hará libres y los llevará a la verdad completa. Y nosotros seguimos detrás de esa verdad. La gente busca qué es la verdad, ¿verdad? Y sin embargo, Él es el que viene a introducirnos y a inducirnos también a la verdad, y la verdad para nosotros es Cristo. Es la única verdad que Dios nos dejó para poder seguirle y así llegar al Padre. El Paráclito, hablábamos nosotros que es el Consolador de los discípulos, es el Espíritu de la verdad plena y Maestro. Explica lo que los discípulos no podían entender con Jesús, dice. El Paráclito ilumina con una comprensión nueva en cada tiempo, cultura, circunstancia. Es decir, hace lo que muchas veces para nosotros es inentendible, aclarable, fácil de entender, comprensible. Y hay muchos misterios que todavía por conocer, pero el Espíritu Santo nos está llevando hacia esa luz, a hacernos fácil, especialmente la vida cristiana, que sabemos en este mundo tan enemistado también con Dios. Para la persona que es ayudada por el Espíritu, le es fácil llevar la vida cristiana coherentemente con lo que pide nuestro Señor Jesús. Pastor, ¿qué consecuencias concretas tiene para la vida del cristiano y de la iglesia, o de las iglesias, el Espíritu Santo y el acontecimiento Pentecostés? Qué importante que es. Hoy en día vivimos en una época cuando la inmoralidad impera en nuestra comunidad, ¿cierto? La inmoralidad es impresionante. Y la palabra del Señor dice, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, contienda, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Sin embargo, el fruto del Espíritu, y notemos que habla en singular, el fruto del Espíritu, y hay un detalle de 9 frutos: es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La consecuencia real va a ser que nos vamos a perdonar. Los discípulos no querían lavarse los pies unos a los otros. Jesús tuvo que, en la noche, aquella noche de la Santa Comunión, Jesús tuvo que lavarle los pies a sus discípulos. Ellos no querían lavarse porque no se querían humillar uno delante del otro. Cuando Jesús le llevó a Pedro, Santiago y Juan al monte de la Transfiguración, los 9 se quedaron protestando y no pudieron realizar la misión que el Señor les encomendó. Y así, uno atrás de otro, uno quería ser mayor que el otro. Pero la consecuencia concreta de la obra del Espíritu en nuestra vida es exaltar a nuestro Salvador y ser humildes al servir al otro, al que está necesitado. Y el Espíritu Santo va haciendo, así como lo hizo en la iglesia primitiva, irá desarrollando hasta el fin, preparando un pueblo para esa gloriosa venida del Salvador.
Bien, yo les agradezco, Pastor Luis Martínez, que ya nos conocimos por lo visto hace unos 30 o 40 años seguramente atrás. Padre Enrique, un gusto también, porque ahora recién personalmente también nos conocemos, a pesar de los años de transitar por los mismos pasillos probablemente aquí en la arquidiócesis, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad para venir a compartir con la teleaudiencia de Telefuturo en todo el país esta solemnidad de Pentecostés. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un feliz domingo.